Abran sus Biblias y vamos juntos, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 8. Esta tarde ya vamos a concluir el capítulo 8 que pasamos varias semanas estudiando. Y vamos a leer Romanos 8 desde los versos 31 hasta el versículo 39. Dice entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está concluyendo esta sección. A partir del capítulo 9 vamos a ver que Pablo va a cambiar un poco el tema, o aparentemente va a cambiar el tema. Pero desde la semana pasada comenzamos a ver que la intención de Pablo al escribir estas cosas es básicamente como que afirmar y darle seguridad a los cristianos romanos. Él está escribiendo esta carta para ellos y era importante, y creo que era la intención de Pablo, generar eso, generar certeza, porque precisamente estos cristianos en Roma estaban en una ciudad que era la ciudad más importante del imperio y era una ciudad en la cual el cristianismo no era visto con buenos ojos. En algún momento Roma perseguiría y perseguirá a los creyentes de Jesús, a los discípulos de Jesús, y enfrentarán realmente una feroz persecución por parte del Estado, por parte del gobierno, por decirlo. Entonces, cuando pasan cosas así difíciles en nuestras circunstancias, es fácil como tener dudas, es fácil tener inseguridad. Y Pablo, veíamos la semana pasada cómo él les explicó de que realmente el plan de salvación de Dios es algo que él viene desarrollando y comenzó a desarrollar desde la eternidad pasada. Antes de que existiese la creación, antes de que existiésemos tú y yo, Dios ya tenía un plan y un propósito para los que iba a salvar y que se iba a prolongar y se va a prolongar a una eternidad futura. Entonces eso debía de darles a ellos seguridad de que no era algo que dependía de ellos la salvación, sino que era algo en lo cual Dios está involucrado y estaba involucrado desde la eternidad pasada. Ahora Él continúa con la misma intención, creo, para responder quizás a ciertas preguntas que ellos podían tener de acuerdo a las realidades que ellos estaban viviendo. Pero si te fijas en el verso 31, Pablo hace muchas preguntas para empezar en esta sección, hace como 6 preguntas. La primera de ellas está en el verso 31, dice, ¿qué diremos a esto? Y cuando está diciendo a esto, está refiriéndose a lo que él acaba de decir en los versículos previos. ¿Qué tenemos que decir o qué podemos decir sobre esto de que Dios nos escogió, sobre esto de que Dios nos predestinó, sobre esto de que Dios nos llamó, sobre esto de que Dios nos justificó, sobre esto de que Dios nos glorificó? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Y creo que la pregunta, siempre las preguntas, y los ves en la Biblia, Jesús hacía muchas preguntas, y Pablo está haciendo estas preguntas porque creo que Pablo quiere que los cristianos puedan reflexionar en esta verdad. A veces nada más leemos y vamos a lo siguiente y como que no nos detenemos a pensar realmente en las cosas importantes que Dios nos está diciendo. Entonces, lo que Pablo quiere que ellos reflexionen y piensen y tengan una respuesta es que ellos deben de ver de que esta salvación de Dios es algo eterno y es algo completo y es algo seguro en lo cual ellos pueden plenamente confiar. Entonces, creo que estamos como que reflexionar en eso, como que darle gracias a Dios de que tu salvación, si tú eres un creyente, es algo que miras para atrás y no alcanzas a ver dónde comenzó, y miras para adelante y ves tampoco a dónde alcanza a terminar. Es algo más grande que tu vida, es algo más grande que mi vida.
Es algo que nació en el corazón de Dios antes de que siquiera existiésemos. Él tenía un propósito para nosotros. Pues eso debe de producirnos una reflexión que nos lleve a tener certeza, a estar convencido de lo que Dios nos revela en la Biblia. Pero después Pablo comienza a hacer estas preguntas específicas sobre ciertas cosas que yo creo que él se anticipa a lo que los romanos pueden a lo mejor preguntarse, o lo que nosotros nos podemos preguntar. A veces somos muy propensos al temor, somos muy propensos a sentirnos inseguros por las cosas que suceden y dudamos del amor de Dios, dudamos de su interés, dudamos de su favor, dudamos de muchas cosas de Dios a la luz de cómo nos sentimos, a la luz de lo que nos pasa. Entonces creo que Pablo está respondiendo preguntas que son a veces muy naturales en nosotros, pero que necesitan ser contestadas. Entonces, lo primero que él pregunta, o la primera pregunta específica, porque la general es, ¿qué diremos a esto? O sea, como que, bueno, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, pero dice, la primera pregunta específica está en la segunda parte del verso 31, dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ya es una pregunta más enfocada a algo en particular. ¿Quién está contra el creyente? ¿Quién puede estar en contra del creyente? Ahora, la Biblia nos dice que contra el cristiano, contra el verdadero cristiano, tiene diferentes adversarios, o distintos adversarios. Uno de ellos es el diablo. La Biblia nos enseña que Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. En 1 Pedro 5:8, Pedro dice, su adversario, el diablo, está o anda al acecho, buscando a quien devorar. O sea, la actitud de Satanás hacia nosotros no es indiferente, no es pasiva, es activa y está derechamente buscando destruir nuestra vida. Ha hecho buenas relaciones públicas, pensando y haciéndole creer al hombre de que realmente Satanás es como el tipo buena onda que nos quiere dar todo lo que Dios nos dice que no. Lo bueno de la vida Él nos lo va a dar. Pero realmente la Biblia nos muestra que Satanás nos odia y que quiere la destrucción del hombre, porque el hombre está creado a la imagen de la persona que él odia, que es Dios. Entonces, la imagen que la Biblia nos muestra de este rival, de este adversario, es como este león que anda acechando, buscándonos en algún momento devorarnos. Entonces, él es un adversario, él está en contra de nosotros. Otro aspecto de alguien que está en contra de nosotros es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no nos referimos a la creación o al planeta Tierra, sino que la Biblia habla del mundo como este sistema de valores que rigen este mundo en el que vivimos. Son los valores, los principios que llevan a las personas a vivir de cierta manera. Ahora, Jesús en Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes. Entonces, claramente Jesús nos está diciendo que el mundo como sistema de valores es algo que está en contra de los cristianos y estará en contra porque estuvo en contra de Cristo. No podemos esperar que este mundo necesariamente nos vaya a aplaudir en nuestra decisión de querer seguir a Jesús, sino que realmente la actitud tampoco es pasiva, sino que es contraria. Habla de odio, es una palabra fuerte, no es una palabra intermedia. Entonces, el mundo, la cultura no va a aplaudirte tu deseo de querer seguir a Jesús. Es un adversario que tenemos. Y finalmente el tercer enemigo, entre comillas por decirlo de alguna manera, o alguien que está en contra de nosotros, somos nosotros mismos. La Biblia lo pone como nuestra carne. La naturaleza caída que aún tenemos, la naturaleza que heredamos por ser hijos de Adán, sigue siendo un adversario con el cual luchamos. Pablo escribe en los Gálatas capítulo 5, no vayas ahí, es 5:16 al 17, por ahí. Pablo dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagamos lo que queremos. O sea, hay esta lucha de uno contra el otro, porque la carne, o sea, mi naturaleza caída no quiere agradar a Dios. Entonces realmente, y creo, mi convicción es, siento que este es nuestro más grande adversario, nosotros mismos. Todo lo demás es algo externo, pero este es el trabajo interno aquí, somos nosotros. Entonces, creo que es importante entender que esos son nuestros adversarios
están en contra de nosotros, no están a tu favor. Pero aquí Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros. Y me gusta cómo Pablo lo pone, porque no empieza, aunque yo empecé de esa manera, pero de una manera intencional, Pablo no empieza haciendo la pregunta de quién estará contra nosotros y a ver quién nos ayuda. Él comienza diciéndonos de que Dios es el que está a nuestro favor, por lo tanto, ¿quién puede estar en nuestra contra? Generalmente cuando alguien está en nuestra contra empezamos a buscar quién nos puede echar la mano, quién nos puede ayudar. Como que buscando a alguien que pueda tener un corazón compasivo y querer extendernos la mano. Pero eso no es la posición del creyente. El creyente tiene el favor de su Dios, tiene el favor del Creador del universo. Él está por nosotros, está a nuestro favor. Y tenemos que entender quién es el que está a nuestro favor. No es cualquier persona. Generalmente cuando pasamos por dificultades siempre queremos buscar a alguien bien posicionado, que tenga buenas influencias, buenos conectes para ver si nos puede echar la mano. Y no digo que eso necesariamente esté mal, pero realmente muchas veces como que se nos olvida que Dios está a nuestro favor. Que como una persona decía, o sea, tú puedes ser uno solo, pero si Dios está a tu favor, tú eres siempre mayoría. No importa cuántos y quiénes estén en tu contra. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Entonces, Dios está a nuestro favor. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que está a nuestro favor? El creador del universo. Lees Génesis 1 y 2, el que hizo todas esas cosas, día tras día. Esa es la persona que está a nuestro favor. Ahora, quiero que vayas en tu Biblia, no va a aparecer en pantalla, a Isaías capítulo 40. Es el Antiguo Testamento. Es un profeta que escribió bastante extensamente. Isaías capítulo 40, verso 12 al 15, y después vamos a leer del 21 al 31, pero comencemos en Isaías 40, verso 12. Isaías está hablando de una manera bastante como que poética, pero hablando de este Dios que es el Dios de Israel, que también es nuestro Dios. Entonces dice así, Isaías 40, verso 12, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo, dice, tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. Ahora baja hasta el verso 21. ¿No saben, no han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos se secan. Y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante? Está preguntando Dios. Para que yo sea su igual, dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?
El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se montarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esta descripción que hace Dios y empieza a hablar, a ver, yo soy esto, yo hago esto. O sea, es todo para decir, o sea, te das cuenta, o sea, nos damos cuenta quién es este Dios que está a nuestro favor. No es cualquier persona, no es la persona más influyente, el humano más influyente. Es el creador de todas las cosas. Es el que hizo todas las cosas y el que sostiene todas las cosas. El que hace que las estrellas y los planetas no choquen entre sí. O sea, si Dios puede manejar con un dedo esta galaxia, ¿no podrá manejar tus problemas o los míos? ¿Será demasiado grande, demasiado dificultoso para el Señor poder estar pendiente de nuestra vida? Bueno, ese es el Dios que la Biblia nos dice que está a nuestro favor. Entonces, Pablo no comienza con quién está a nuestro contra, porque sabiendo quién está a nuestro favor, quién está a nuestro contra, es insignificante realmente. Ahora, volviendo a Romanos 8, tú dices, bueno, ¿cómo podemos saber? Dios está pendiente de la galaxia, ve todas estas cosas, pero eso es algo muy general. Me habla de su poder, pero ¿dónde puedo realmente saber de que Él está a mi favor? Pablo nos da la respuesta. El verso 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? La segunda pregunta que él hace es, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y la lógica de Pablo es la siguiente. Ya que Dios nos dio lo más valioso, lo más grande que Él podía darnos, que es su Hijo, ¿cómo nos negará lo menos grande, lo menos valioso? O sea, si Dios estuvo dispuesto a entregar a Jesús, su único Hijo, ¿por qué Él no estaría dispuesto a darnos lo que necesitamos? O sea, es un argumento racional el que Pablo nos está dando, y el que Dios está inspirando a Pablo para escribir. Entonces, piensa de esta manera. Si alguien te ama lo suficiente como para regalarte una casa, ¿no te amará también lo suficiente como para darte las llaves de la casa? O sea, eso tan grande como algo inalcanzable como una casa, te lo regaló, pero Él te va a negar las llaves. ¿Qué argumento es este? Es ilógico. Si Él estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿por qué Él no va a proveer por todo lo demás? No hay razón para pensar así. Entonces, ¿qué son todas las demás cosas? Bueno, es bueno como que acotar eso. La Biblia nos dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces. Todo lo que tenemos bueno viene de Dios. Pero creo que en una sociedad materialista como la que tenemos y en la que vivimos, es bueno recordar y como que un poco definir qué es lo que Dios nos ha prometido. Jesús nos habló en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, sobre todo en el capítulo 6, de que nosotros debíamos de vivir confiados en que Él está pendiente de nuestra vida. Si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de nosotros, que valemos más que las aves para Él. Y Jesús le dice a sus discípulos ahí, después pueden leerlo, Mateo 6, a partir del verso 39 hasta el 34. Es una sección larga. Pero básicamente Jesús dice que el Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces, hay muchas cosas, pero específicamente el Padre, dice Jesús, sabe todo lo que necesitamos. Y Jesús acota eso. ¿Cuáles son nuestras necesidades que el Padre sabe que necesitamos?
Bueno, básicamente Jesús dice que es alimento y vestimenta. Esas son nuestras necesidades básicas. Y Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían estar tranquilos porque el Padre va a proveer por eso. De hecho, como que sumándole a eso, Pablo, el apóstol, en 1 Timoteo, le dice a los cristianos y le dice a Timoteo y a la iglesia que Timoteo pastoreaba, de que alimento y vestimenta es con lo que nosotros debemos de tener contentamiento. ¿No me crees? Lee 1 Timoteo 6:8. Entonces, realmente no se trata de acumular cosas. De hecho, al inicio de lo que Jesús le dice, precisamente a sus discípulos, es: no acumulen tesoros aquí. No se trata de esta vida de acumular bienes aquí. Se trata de poder acumular tesoros en el cielo. Y que mientras estamos acá, vivamos confiados en que Dios proveerá por lo que necesitamos. Entonces, Dios nos ha dado lo más grande que podía darnos, que era Jesucristo. Y si Él estuvo dispuesto a no negarnos a su único Hijo, ¿por qué nos negará las cosas que son menos importantes que Él considera que necesitamos? Esa es la pregunta específica que responde Pablo. ¿Por qué? Porque los romanos a los cuales él está escribiendo probablemente están viendo que las cosas en la ciudad no se están poniendo mejores para ellos. O sea, acuérdate, finalmente los emperadores romanos van a lanzar una persecución feroz en contra de los creyentes. Nerón va a quemarlos vivos, va a iluminar su jardín con cristianos. Entonces, ¿de qué nos agarramos cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, confiamos en la provisión y en el sustento de nuestro Dios. La tercera pregunta específica que vemos está en los versos 33 al 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Después en el verso 34 dice: ¿quién es el que condena? Son dos preguntas que a lo mejor en cierta manera están conectadas, pero la primera de ellas es: ¿quién nos acusará? Ok, dijimos que tenemos tres adversarios: el diablo, el mundo y nuestra carne. Pero ¿quiénes son también los que nos acusan? Bueno, un acusador que la Biblia menciona es el diablo, precisamente también nos acusa. En Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 1, ves que Satanás es alguien que está acusando a la gente de Dios. Pero en Apocalipsis 12:10 se nos presenta a Satanás como este ser que está día tras día delante de Dios acusando a los hermanos. Entonces a veces la gente ve al diablo por todas partes y el diablo no está en todas partes, no es Dios. No es omnipresente, no es omnisciente, es un ángel caído. ¿Okay? Entonces no está en todas partes. Pero ¿dónde sí está? ¿Dónde podemos estar? Casi afirmar lo que día tras día estás hablando con Dios. Está acusando a los hermanos, es lo que la misma Biblia nos dice. No soy tan importante yo para que Él esté preocupado de mí, ni tú tampoco. Pero lo que Él está haciendo es acusándonos a todos nosotros delante de Dios. Está como que haciéndole ver, o él piensa que hay cosas que Dios no sabe de nosotros a lo mejor. Mira lo que hizo Edgar, mira lo que dijo, mira cómo fue su actitud. Y ahí puedes poner tu nombre. Realmente Él te odia con todo su corazón. Y se lo hace saber a Dios. Entonces Él está acusando día tras día, nos está acusando de todas nuestras cosas en las que quedamos cortos, las que fallamos, las que pecamos. Entonces el diablo nos acusa. Alguien más que también nos acusa somos nosotros mismos. Nosotros nos acusamos. Hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer. Y estamos condenándonos a nosotros mismos por lo malo que hicimos. ¿Te acuerdas lo que Pablo decía al final del capítulo 7, Romanos 7, verso 24? Él dice: miserable de mí. ¿Pero por qué dice miserable de mí? Porque él está en esta lucha donde dice: yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno que sé que tengo que hacer. Lo malo que sé que no debo hacer, eso termino haciendo. ¿Y qué pasa? Miserable, soy un miserable, o sea, me estoy condenando yo mismo. Y es esa la razón por la cual el capítulo 8 comienza: pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces,
no solamente Satanás quiere como que acusarnos, sino que también nosotros nos autoacusamos, nos sentimos culpables porque quedamos cortos. Porque no damos el ancho y sabemos que no damos el ancho, entonces nos sentimos miserables porque le fallamos a Dios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios esta pregunta? ¿Quién nos acusará? La respuesta es: Dios es el que justifica. O sea, Dios nos hace y nos ha declarado justos. Esta es una promesa y es una realidad únicamente para una persona que ha nacido de nuevo. Esta no es una promesa para alguien que va a la iglesia los domingos. Esta no es una promesa para una persona que creció en una familia cristiana. Esta es solo una promesa para una persona que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe en Jesús. Es únicamente para él o para ella. Y eso es de lo que tenemos que estar seguros, porque es solo a esos a los cuales Dios justifica. Dios los declara justos. Entonces imagínate, el juez del universo nos ha declarado justos. Imagínate tener a Dios como un juez que está en tu contra. Bueno, eso es lo que teníamos antes cuando estábamos perdidos. Pablo habló de eso en los primeros capítulos. Entonces, si Dios es un juez y Él se opone y enfrenta al culpable, el panorama es negro para esa persona. Pero en cambio, si Dios es el que defiende al acusado, ¿qué acusación pudiese prosperar? ¿No? Ahora este juez, el juez del universo, es nuestro Padre, ¿no? Y el abogado es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Entonces no hay ninguna acusación que pudiese prosperar. Dios nos ha declarado justos. ¿Por qué nos ha declarado justos? ¿Por alguna buena obra que tú y yo podamos hacer? No. Ya estudiamos Romanos, capítulo 3. Dios nos ha declarado justos mediante la fe en Jesucristo. Mira, vamos a ir rápido. Romanos 3, verso 20. Romanos 3, 20. Dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, dice, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto que Jesús dice, ¿quién condena? Bueno, yo soy el que justifica, el que declaró justo a una persona. ¿Cómo Dios declara justo a una persona? Para que se pueda parar delante de Él y ser aceptado, es mediante la fe en lo que Cristo hizo por ti. No hay ninguna buena obra, ninguna, que el hombre pueda hacer que lo haga merecedor del favor y del perdón de Dios. Lo único suficiente para poder lograr el favor de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si tú pones tu fe y tu confianza en eso, eso es lo que te hace ser declarado justo ante Dios. Entonces, ha sido elegido y ha sido justificado, ha sido declarado justo por el juez del universo. Entonces, nadie te puede acusar y por lo tanto nadie te puede condenar. La cuarta pregunta es, ¿quién nos condena? ¿Quién nos puede condenar entonces? Si nadie nos puede acusar, ¿quién puede condenarnos? Dice Cristo Jesús, verso 33, es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condena? Pues nadie nos puede condenar. ¿Por qué nadie nos puede condenar? Porque Jesús murió por ti. Y si tú has creído en eso, ese sacrificio ha sido para ti, para resolver tu problema, tu pecado con Dios. No solamente Cristo murió, Él resucitó. Y no solamente Él resucitó, Él está sentado a la diestra de Dios, el lugar como privilegiado al lado del Padre. Jesús ya hizo su obra. Ella murió por ti
Y si tú creíste en Él, no hay nadie, absolutamente nadie, que te pueda condenar. Piensa, o sea, decías, se me venía a la mente esto en la reunión de la 10. ¿Has visto esta parte cuando hay un matrimonio, una pareja de novios que se está casando? A veces el juez dice, hay alguien que se oponga a esto, ¿no? Es el minuto de silencio incómodo. A lo mejor alguien puede decir, no, si yo tengo algo que impide que este matrimonio se realice. Nunca me ha tocado, gracias a Dios, ver algo así. Espero que nunca suceda. Pero Dios está diciendo, a ver, ¿quién puede acusarlos? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Quién va a salir a acusarnos? La respuesta a la pregunta es que nadie nos puede acusar. Nadie puede levantar la mano. ¿Por qué? No por algo bueno que tú y yo hicimos, sino por lo que hizo Jesús. Su obra fue perfecta, fue completa, fue segura, y en Él podemos estar confiados y seguros. O sea, si tú has puesto tu fe en Jesús, la razón por la cual Dios te acepta, ¿no?, es por lo que Jesús hizo por ti. ¿Okay? A veces siempre como que queremos ganarnos el favor de la gente por como somos, ¿no? Queremos caerle bien, nos vestimos de cierta manera para encajar, decimos ciertas cosas para ser aceptados. Que con Dios nada de eso funciona, no funciona nada lo que nosotros podamos hacer para que... Lo único que funciona, lo único que fue necesario era alguien mejor que nosotros tenía que morir por nosotros. Y Jesús lo hizo. Y la razón por la cual Dios está a tu favor, no en tu contra, es porque Cristo murió en tu lugar, no por algo que tú tienes que hacer. Ahora, tú puedes aceptar esto por la fe o lo puedes rechazar, pero esa es una decisión que recae en ti. Dios lo ofrece. Dios lo ha ofrecido. Entonces, realmente nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. La Biblia nos muestra a Jesús en Hebreos 7 como este sumo sacerdote que está constantemente intercediendo y vive perpetuamente, dice, para interceder por nosotros. Mira cómo lo pone Juan, en 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Que el propósito de Dios para ti y para mí es que no sigamos pecando. Dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es un lenguaje como legal. Pablo nos está poniendo en este tribunal, en un contexto como que legal. Hay una acusación, hay un mundo de leyes que pueden estar en nuestra contra, pero realmente Pablo dice, no hay nadie que nos pueda acusar. Y de hecho, incluso si llegamos a pecar, Juan dice, tenemos un abogado que nos defiende, que es Jesucristo, el que nos defiende. Entonces, siempre, así como hay una persona que es el diablo, que siempre está hablando mal de nosotros, nos está acusando, su acusación no prospera porque la obra de Cristo fue completa. Y el Hijo está siempre recordándole al Padre, no porque el Padre se lo olvida, sino que siempre está ahí hablando a nuestro favor. ¿Y cuál opinión es más importante? ¿Lo que el diablo pueda decir de ti o lo que Jesús tiene que decir de ti? A veces pensamos que Dios tiene muy malas opiniones sobre nosotros. Ahora en una época en la que vivimos donde a todo le pones un review. 5 estrellas, 4 estrellas. Estamos acostumbrados a calificar todo. Entonces, ¿será que vayamos a tener una mala calificación? 1 estrella. No. O sea, Jesús está hablando a tu favor, está intercediendo a tu favor ahora. No está en tu contra. Entonces, ¿quién te puede condenar? Nadie. Y la última pregunta, el último escalón de esta escalera, el último peldaño, creo que es el más importante. Es como que el clímax de esto, porque Pablo empieza a hablar del amor de Dios. En el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente es una pregunta con la que batallamos más de lo que a veces reconocemos. ¿Habrá algo que haga cambiar que Dios siga amándome?
¿Habrá algo que me pueda suceder? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿O hay algún cambio, algo que pueda afectar a Dios para que Él cambie su favor hacia mi persona? ¿Esto que he hecho, será que Dios deje de amarme por esto que hice o esto que me pasó? Esa es una pregunta que nos hacemos más veces de lo que a veces reconocemos. Somos inseguros, pensamos que Dios es como nosotros, que va a cambiar de un momento para otro, que es voluble, que así. Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él está respondiendo a dudas que los romanos tienen y que nosotros tenemos. ¿Quién nos puede separar? Y da una lista de 7 cosas, creo, que como que abarcan diferentes aspectos. Y él dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Hay algo, alguien que te pueda separar del amor de Dios si tú eres su hijo? Acuérdate, le está hablando a cristianos. Y habla de tribulación, y eso es básicamente los problemas que afligen a los cristianos por querer ser discípulos de Jesús. Si quieres seguir a Jesús, vas a pasar por dificultades. Es parte de lo que implica seguir a Jesús. Habla de angustia. Esta palabra es importante porque literalmente quiere decir estrecho o reducido. Y la idea es, a veces estamos en estas situaciones donde nos sentimos como atosigados, como que en estrechez del alma. Como que tu alma está con claustrofobia por lo que está pasando. ¿Te has sentido así? Estás como que atorado, te sientes así y dices, ¿qué voy a hacer? La pregunta es, ¿cómo tú te sientes? ¿Va a cambiar el afecto de Dios hacia tu persona? Tengo que sentirme siempre como que tranquilo y en paz, y esa es la razón por la cual Dios me ama. O sea, ¿Dios te va a dejar de amar cuando estás angustiado? Ay, qué poca fe tiene Edgar, ya no lo amo más. A veces nos sentimos así, pensamos que Dios es así. Pues habla de persecución, y la idea es hacer correr. Los cristianos iban a tener que correr por su vida. Iban a ser perseguidos. Esa persecución, o ese huir, o ese salir corriendo, ¿iba a cambiar el amor de Dios para con ellos? Todas esas cosas está preguntando Pablo. Número 4, hambre. Dices, pero ¿cómo, Edgar? Se acaba de decir que el Padre va a proveer por nuestro alimento y nuestra vestimenta. ¿Y qué pasa si a veces hay escasez de alimento? ¿Vas a dudar del amor de Dios? Ahora, interesante, no lo voy a leer, lo puedes leer después. 2 Corintios 11:27. 2 Corintios 11:27. Pablo habla que hubo una temporada en su ministerio donde ellos pasaron por hambre. No tiene nada que ver con la prosperidad eso. Desnudez. Pero ¿cómo? Si acaba de decir que Jesús nos promete que nos va a dar vestimenta. Pero ¿y la falta de vestimenta? Significa, o esta probabilidad de falta de vestimenta, ¿va a hacerte dudar de que Dios te ama si Dios ya te dio a su Hijo? ¿Te das cuenta? Muchas veces lo que Pablo está haciendo es poniéndonos en estas situaciones para confrontarnos de qué tan seguros estamos de que Dios nos ama. Porque siempre asociamos el amor de Dios exclusivamente por vivir un tiempo sin preocupación, vivir un tiempo sin angustia, vivir un tiempo donde a todos le caigamos bien, vivamos un tiempo donde tengamos abundancia de comida, abundancia de ropa. Ese es el amor de Dios. Pero ¿y qué pasa si no es así? ¿Significa que Dios ya no te ama? Si te dio a su Hijo. ¿Qué valoramos más? ¿Un pedazo de pan o a Jesús? ¿Qué valoramos más, ropa nueva o a Jesús? Es dónde están nuestras prioridades. ¿Te das cuenta? Habla de peligro y de espada, es una posibilidad. Y de hecho Pablo cita el Salmo 44, verso 22, para hablar de que incluso en la Biblia está escrito que la gente de Dios, el pueblo de Dios, va a pasar por padecimiento. Pero, ¿puede todo lo anterior, toda esta lista de 7 cosas, separar a Dios de su amor hacia su gente? Y la respuesta es no.
De hecho, Pablo dice que somos más que vencedores. Esa palabra más que vencedores, la idea en el original es somos súper conquistadores. La palabra es hiper. Súper conquistadores, súper vencedores. Pero es interesante como lo ve. O sea, Él nos pone como ovejas que van para el matadero, pero al mismo tiempo nos dice que somos más que vencedores. No quiero ser como la oveja que va para el matadero. Quiero ser conquistador como el mundo me lo presenta, que no me pasen cosas malas. Pero hay esta tensión entre una oveja que va rumbo al matadero y ser súper vencedor. ¿Por qué somos vencedores? ¿O cuándo somos vencedores? ¿O en dónde somos vencedores? Dice, pero en todas estas cosas. No dice a pesar de todas estas cosas. No dice sin estas cosas. Dice a pesar de todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, nuestra victoria o el ser vencedor no significa como la ausencia de dificultades. Nosotros pensamos que un vencedor es alguien que básicamente no pasa por dificultades, que las vence cada una de ellas, que nunca va a enfrentar una situación por un prolongado tiempo a lo mejor. Entonces, bueno, ¿cómo le haces con cristianos que están pasando por una enfermedad terminal? Que están con un cáncer terminal. ¿Qué haces con los cristianos o nuestros hermanos que están en otros países donde están siendo perseguidos, donde hay escasez de alimentos, las condiciones son precarias? ¿Les falta fe? ¿O Dios es insuficiente ahí? No, dice que somos más que vencedores en todas estas cosas, no sin esas cosas. Atravesando cada una de ellas, a pesar de ellas seguimos siendo vencedores. Dice que somos más que vencedores. O sea, siempre, no importa cuál sea el rival que tengas delante, siempre vamos a seguir siendo más que vencedores. O sea, lo que Pablo está diciendo es que independiente de las cosas que tú y yo tengamos delante de nosotros, esas circunstancias difíciles, el amor de Dios para ti nunca va a cambiar, nunca va a ser alterado, y los propósitos de Dios nunca van a ser cambiados y alterados. Un cáncer terminal no es una interrupción en el plan de Dios para tu vida. No lo es. La pérdida de un ser querido en tu familia no es una interrupción al plan de Dios. No lo es. Ya Pablo nos dijo que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Entonces, a pesar de todas las cosas, seguimos siempre obteniendo la victoria, porque el amor y el propósito de Dios para nosotros nunca va a ser cambiado por ninguna situación que pueda ocurrir en nuestra vida. Por ninguna. Pero somos vencedores, ¿por qué o por quién? Es por quién es Él. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por quienes somos nosotros. ¿Por quién eres tú? No somos vencedores, no eres vencedor por en qué familia creciste, qué apellido tienes, qué educación tienes. No eres vencedor por eso. Eres y somos vencedores por medio de aquel. Es por medio de Jesús que somos más que vencedores. Mira, la razón por la cual un día despertaremos en el cielo no es porque fuiste súper fiel todos los días de tu vida. La razón por la que un día estaremos ahí es porque somos vencedores por medio de Jesús. Él fue perfecto, Él es fiel siempre. No es por quién soy yo. Si dependiera mi salvación de mi integridad y de mi fidelidad a las 24 horas del día, nadie llegaría al cielo. Es un regalo que Dios nos da, pero ese regalo está sostenido por alguien que fue fiel siempre, que fue perfecto, que es Jesús. Y Él lo pone y lo extiende para que tú lo puedas recibir si tú crees en Él. Pero la razón por la cual estamos confiados no es por quién somos nosotros, sino es por quién es Él. Y dice que aparte que nos amó. Entonces la actitud de Dios, si tú eres su hijo, no es como que desfavorable, es completamente favorable para ti y para mí. Y el verso 38 y 39 es como la conclusión, es como, ok, en base a todo lo anterior, dice Pablo, yo estoy convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, yo estoy convencido. Y aquí no habla como que en plural, dice, yo estoy convencido. Y espero ustedes, romanos, que también lo estén. ¿Te das cuenta? O sea, él no está incluyéndolos en esto, él está hablando por sí mismo. Yo tengo la certeza por todos los argumentos que les di de que no hay absolutamente nada ni nada que nos pueda separar de su amor. ¿Es esa una certeza en tu vida o no? ¿Estás seguro de eso? ¿O sigues dudando de que el amor de Dios puede cambiar hacia ti? Ahora, es interesante, no te voy a adelantar eso, pero a partir del capítulo 9, 10 y 11, Dios nos va a demostrar de que Dios no cambia. Y va a usar a Israel como una demostración de que sus promesas no cambian. La razón por la cual, o sea, tú dices, ¿qué onda con Pablo? Como que cambió todo el tema. ¿Qué tiene que ver Israel aquí? Es precisamente eso. Demostrarnos de que las promesas de Dios no cambian a pesar de la gente. Dios va a cumplir sus propósitos en Israel porque Él cumple todas sus promesas. Entonces, cuando Dios te dice, yo te amo, hijo, nada va a cambiar eso. Ni nadie se va a cruzar entre su amor y tu vida. Pero eso debe ser una certeza en mi corazón. Tus emociones, esa estrechez del alma, a lo mejor esa angustia que tienes, a lo mejor te puede hacer sentir en este momento que el amor de Dios no está presente en tu vida. Pero es simplemente eso, es una percepción emocional, no es la realidad. La realidad es que Dios te ama y Dios te va a seguir amando independiente de cómo tú te sientas. A lo mejor cierto camino no va a ser de todo agradable, va a ser un poco miserable vivir siempre dudando del amor de Dios, pero mi emoción, mi alma estrecha no va a cambiar en nada el amor de Dios para tu vida. Entonces créele a Dios, no le creas a tus emociones. Créele a su palabra, no le creas a tus sentimientos. Créele lo que Él nos está diciendo. Que Él te ama y nada va a interponerse entre tú y su amor y entre tú y sus propósitos para tu vida, incluso las cosas malas. Dios las va a usar de tal manera que sean para tu bien porque Dios te ama. Y Dios quiere enseñarnos algo. Nada nos puede separar de su amor. Y lo está diciendo alguien que ha experimentado todas estas cosas que Él habla. No es como que un ignorante que está hablando de cosas que no sabe. Pablo experimentó cada una de estas cosas en su vida. Y él experimentó y comprobó de que Dios es fiel y que Dios ayuda a pesar de todo lo que pasa. Esta lista no voy a entrar en detalle, pero básicamente mete todo, cualquier cosa, creada, visible o invisible, demonios, ángeles, o sea, nada creado se puede interponer entre cuánto Dios te ama y los propósitos que Él tiene para tu vida. Esto es como que el sustento de Romanos 8:28. O sea, ninguna mala intención de X persona va a frustrar los propósitos y el amor de Dios para tu vida. Ahora, ¿te acuerdan que hablamos incluso de nuestra desobediencia? Dios le va a dar la vuelta a nuestra desobediencia. Nos va a doler. Pero aún así, si tú eres de verdad, eres un hijo de Dios, Dios incluso tu desobediencia la va a dar vuelta y la va a usar para el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, hay dos grupos básicamente en existencia. Uno es el creador y el otro es su creación. Y en ese grupo, creación, estamos todos nosotros, todos los ángeles, todos los demonios, todos estamos ahí. Y lo que Pablo está diciendo es nada de ese mundo creado, nada se puede interponer en el amor de Dios y los planes de Dios para tu vida. Y del otro lado, que hay solamente una persona que Dios es favorable hacia ti. Entonces, ¿por qué debemos de tener miedo y vivir con inseguridad? Dios está a tu favor.
No importa si no conoces a X persona, no importa si tu caso no ha sido oído en tal lugar. Tu vida está delante de los ojos del Creador del universo. Y su buen propósito para tu vida se llevará a cabo. Entonces mi pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? Esa es la pregunta importante. No es si vienes o no a la iglesia. No es si tu mamá o tu papá son cristianos. ¿Eres tú un hijo de Dios? Porque esto es para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, creo que la intención de Pablo es que ellos y nosotros podamos vivir con certeza. Vivimos en tiempos inseguros, vivimos en un país que es bastante inseguro ahora. Y el panorama no me da mucha esperanza. Pero nuestra esperanza no está quien está en el palacio de gobierno. Nuestra esperanza está quien está sentado en el trono del cielo. Entonces, eso es lo que debe de permearse en la manera en cómo vivimos. Eso no significa que no va a haber turbulencias a este lado de la eternidad, porque las van a haber. Mira, un versículo que no leí a las 10. Ve conmigo a Hebreos, capítulo 11. No le creas nunca a un pastor que dice, vamos a terminar. Hebreos 11. Nada más no lo voy a explicar, nada más quiero que lo leamos. Al final del capítulo 11, verso 36. Este capítulo habla de los héroes de la fe. Hay gente muy famosa aquí. Pero también hay anónimos. Y fíjate en el verso 36. Estas personas que te menciona aquí, que no sabemos su nombre, son personas que también vivieron por fe. Es todo el punto del capítulo 11. Dice, otros experimentaron insultos. Dice, y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes qué es eso? Es ser cortado por la mitad. ¿Quién pasó eso? El profeta Isaías. Él fue aserrado. Dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Pero fíjate cuál es el comentario de Dios, de los cuales el mundo no era digno. O sea, no es que el mundo los consideraba a ellos como indignos, pero Dios lo ve diferente. No, ellos no eran, o sea, no tenían nada que ver con el mundo en el que vivían, eran fuera de serie. Dice, errantes por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y si todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Lo que quiero mostrarte es eso, vemos las historias de Abraham, de Moisés, y dices, wow, o sea, pero aquí vemos a gente que a lo mejor humanamente no le fue tan bien. Entonces falló su fe, falló Dios. Dios no los amaba a ellos, porque mira lo que le pasaron. No. De hecho, son destacados y sobresalientes, de tal manera que el mundo no era digno de que ellos vivieran entre nosotros. Entonces, te das cuenta que las circunstancias favorables o menos favorables, difíciles o no difíciles, Dios las va a usar con un propósito, no sabemos. Pero lo que voy es que el amor de Dios nunca va a cambiar hacia ti, si tú eres un creyente. Dios, si tú eres un cristiano, Dios ya no está enojado contigo. Dios no está enojado con sus hijos. Dios ama a sus hijos. Dios envió a Jesús y su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, no Dios en contra de nosotros. Es Dios a favor tuyo. Entonces, ¿qué importa si alguien está en contra de aquí y allá? O sea, tu papá es el que está sentado en el trono. Vive confiado en eso. Vivamos confiados en eso.